Nos encontramos en Montparnasse, en la última morada del poeta universal César Vallejo, acompañado de un poeta peruano también que reside aquí en París, el señor Jorge Nájar. Y nuestra institución, el Instituto de Estudios Vallejianos de Trujillo, Perú, acompañado de la Fundación Universidad Hispana de Caracas, tiene el honor, gracias también a la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, de entregar este reconocimiento, esta distinción al poeta Jorge Nájar, que nos trae a la memoria colectiva la ruta cultural César Vallejo en París, que usted la puede ubicar a través de la autopista de la información internet, y de esa manera pues mantener vivo el legado de uno de los más grandes poetas que ha parido el Perú. Y gracias a esta ubicación pues vamos a darnos cuenta de la dimensión de Vallejo, acompañado de personalidades importantes a nivel de la cultura latinoamericana y mundial, que también acompañan los restos de César Vallejo. Bueno, para nosotros, repito, es un día muy especial entregar esta distinción y que sigan su ejemplo, que no muera el legado de nuestra cultura, de las ideas, de los sueños, de las reflexiones humanitarias que aún por las calles de Latinoamérica e incluso en el propio París hay, como decía el poeta, hermanos, muchísimo que hacer. Muchísimas gracias. Un agradecimiento sinceramente al licenciado Jorge Carreón Rubio de la Fundación Universidad Hispana por este diploma, a mi entender merecido. Yo no soy especialmente un vallejólogo, soy una persona más bien preocupada por el día a día, y en esa preocupación por el día a día surgió la idea de recorrer, de establecer de alguna manera el recorrido de los lugares donde vivió, donde se alojó, donde organizaba fiestas el poeta peruano César Vallejo. Soy, como digo, más una persona preocupada por el día a día que por las grandes especulaciones. Así todo, muchas gracias por este reconocimiento. Una gran felicidad. Usted. Y como diría Vallejo, pues, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestras pobres rodillas para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajera? Bueno, según la correspondencia existente, este es el primer hotel en el que se alojó Vallejo. Desde este hotel, en el cuarto piso, escribió a sus hermanos, escribió a sus amigos. ¿Cómo llegó a este hotel? Al parecer, en esa época, esta calle parecía que era cerrada. A mí se me hace que, saliendo de allí, de la antigua estación de Montparnasse, vino por aquí y se encontró con el primer hotel, el más barato de la época. En esa época mucha gente pobre vivía en hoteles, porque eran como pisitos amueblados, y ahí estaban mejor. Hay muchos documentos en los que dicen que dormía en el metro, o documentos en los que se cuenta que Maximene lo encontró tirado en una calle, aterido de frío y todo, ¿no?
Bueno, esos son los primeros periodos, los primeros años de Vallejo. Luego, cuando por razones de relaciones y de contactos consigue un trabajo, es en el bureau de presse de Grands Journaux Iberoaméricains, que está en la Avenida de la Ópera. Ahí, desde aquí se le hacía lejos ir a pie, entonces por eso decide mudarse. Y además por otra razón, porque Juan Larrea le dice: oye, el poeta no puede vivir como estás viviendo tú, necesitas un poco de soledad. En 1923 él llega y se aloja en el Hotel Odessa, luego tiene unos meses muy duros, y en esos meses muy difíciles, muy duros, el invierno de 1923-1924, ahí conoce a Max Jiménez, y luego Max Jiménez tiene problemas con sus padres en Centroamérica, tiene que regresarse, y por esa razón le deja a Vallejo a fines de 1924-1925, le deja el taller. Ahí está la calle Vercingetorix, el guerrero galo. En esta calle, ahí enfrente, se hallaban los talleres de los pintores, entre los cuales también estaba Gargallo, y sobre todo Max Jiménez, que fue el pintor centroamericano que le cedió el taller a Vallejo. No solamente se lo cedió porque, bueno, eran amigos, sino que además le dejó pagado un año de alquiler. De toda aquella vida bohemia queda esto, fruto de la evolución y de la modernización de la ciudad, ¿no? Tenemos un hermoso jardín, bastante sereno, tranquilo. Habría que imaginar esto en los años 20 con tantos niños y con casuchas para gente muy humilde, muy pobre, ¿no? En fin. En el otro centro principal de la vida de Vallejo, que es la Comédie Française, la avenida de la Ópera, la rue Molière, y el hotel en el que vivió y conoció a su mujer. Yo pienso que este paseo, el que acabo de describir, es un paseo capital, no solamente para conocer Vallejo, sino para conocer la ciudad, ¿no? Yo tengo la convicción de que el mejor poeta de todos los Vallejos que existan, porque existen varios, claro, es el Vallejo parisino, es el poeta parisino, el poeta francés, para decirlo de una manera más amplia. Lo que ocurre es que toda la poesía que escribió, aparte de España, aparte de Mies de Cáliz, quedó en un estado de que él no había terminado de organizar, pero los poemas son tan fuertes que cualquier tipo de organización hace resaltar la poderosa voz, la inmensa compenetración con el drama humano, ¿no? Y todo eso por su vida parisina. No sé qué hubiera ocurrido con el Vallejo de quedarse en Lima, de quedarse en Trujillo, de quedarse en Santiago de Chuco. A lo mejor hubiera sido un poeta también notable, pero no creo que tan revolucionario como el que terminó siendo. Pareciera que en la vida de Vallejo en París hay como un ciclo. Llega él desde La Rochelle en tren a Montparnasse en 1923. Me parece que el 12 de julio, algo así, o el 13 de julio, vísperas de las fiestas patrias francesas. Y después de haber cambiado como 25 veces de domicilio, viene y se aloja por aquí cerca en un hotelucho, hasta que finalmente, cerrando el ciclo, su cuerpo yace aquí en Montparnasse, que en realidad fue el barrio de su vida, ¿no? Hay unos versos de Georgette, «J'ai que tant neigé pour que tu dormes», poemas misteriosos que hablan tal vez de la relación difícil, conflictiva que tuvieron ellos.
que hablan, a mi parecer, de el sufrimiento de ella, de la mujer, para que Vallejo pudiera seguir existiendo. Piedra negra sobre piedra blanca, lastimosamente no existe fecha, testimonio de cuándo ha sido escrito, pero sin duda es un poema premonitorio. En el poema Vallejo anuncia su muerte un día jueves. Por poco, por unas cuantas horas, no acierta, porque él murió, como saben, un viernes 15 de abril, un día brumoso, sí, como el verso del poema. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Entonces este es el Café Liberté. Está más abajo. Ah, es parecido, ¿no? Esta es una floristería. ¿Esta avenida se llama? Esta es la avenida de Maine, Maine, como el río. Para allá eran huertos. Allá está Maine, ¿ves? Ajá. Para allá eran huertos. Todo esto era las afueras del cementerio. Claro. ¿Y por qué se habría acercado al cementerio, no? A vivir incluso. Porque no tenía dónde alojarse, ¿no te digo? Porque le daban gratis. Ah, por lo gratuito nada más. Claro. O sea, era la zona más accesible para la gente que buscaba algo gratis. Los pobres. En todo París. Los pobres. No había otro sitio. No, hay muchos sitios. Ajá. Hay muchos sitios. El más antiguo es Montmartre, creo que se llama. Ajá. No. Donde supuestamente hay albergues. Todo esto ha cambiado mucho. Todo esto ha cambiado mucho. Ajá. Esto es un proyecto de los años 60-70. Las antiguas construcciones han desaparecido. Ya esas son más modernas, ¿no? Mira, estamos en el barrio de Montparnasse, ¿eh? Ahí está el metro de la Gaîté. Ah, ya. Más abajo está Montparnasse. Montmartre está en el norte de la ciudad. Más lejos, ¿no? Y Montmartre era un barrio de artistas también, de artistas pobres, pero de finales del siglo XIX. Más antiguo que Vallejo. Claro. Más antiguo o en paralelo, lo cierto es que en esos años se vivía casi un desplazamiento de la vida artística desde Montmartre hacia Montparnasse. Ajá. Cuando Montparnasse todavía era otra, no era esta acumulación de edificios, ¿no? Ajá. Y ese desplazamiento al final terminó también trayendo artistas hacia aquí. Claro. ¿No? Claro. Yo te digo que él vivió allí en ese sitio. Ajá. Vous cherchez quelque chose? Ah oui, on cherche dans les jours. Vous venez pour la cérémonie, Oui. c'est ça? Et vous êtes combien?
C'est tout? D'accord, ok, parce que je vais vous accompagner comme ça. Voilà, mais vous filmez pas. Ah. Vous êtes que tous les trois? Oui. D'accord. Parce que des fois, il y a l'ambassade aussi, c'est bien.
Esta es lo que escribió Georgette, ¿no? Georgette. La traducción. Tanto he nevado para que tú duermas, Así es. pero es yo, o sea, no es que tanto haya nevado, yo, Yo que tanto he o nevado. sea, yo que tanto he nevado, personalmente. Arriba, César Vallejo. César Vallejo. Él deseó descansar en este cementerio. Ese deseo manifestado a Georgette, ¿no? Es de suponer, ¿no? Porque esto es de la familia de Georgette. Así es, Mm. así es. Él estaba inicialmente en Montrouge, ¿no? Así. El entierro original fue En Monroe. en un cementerio que está por aquí, un poco más al sur, ¿no? ¿Desde qué año está aquí? Diseño que no sé exactamente. What year is here César Vallejo? 70 creo. Muere el 29-30. Muere el 38. 68. The grave is created in 1970. 1970. Yes. 1970? ¿Sí? What month? ¿Qué mes? ¿Ah? ¿Qué mes? I No. don't know. Oh, no, I don't know. exactly, no hay the date exactly. No. Not in the grave. I can see on the papers Ah, in the papers. Okay. in the office. Okay. Okay. Ujú. Está marcado allí, ¿no? ¿Sí? Fírmalo, Ah. 1970. Ah, okay. 1970.